Me alegra volver a verles, hermanos, hermanas, volver a saludarles. Muy feliz lunes, 12 de septiembre del 2022. Gracias a Dios, estamos en la última semana de nuestro segundo trimestre de estudio. Nos quedaría uno para concluir el año y gracias a Dios, sin quererlo, sin sentirlo, bueno, tal vez sentirlo sí lo sentimos todos, pero ya estamos a un pasito de irnos de vacaciones. Me alegra mucho estar con ustedes. Me alegra mucho poder haber empezado a introducirlos de a poco en el amplio mundo, en un espectro multicolor de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Hay mucho que aprender sobre estos libros, estos textos sagrados, mucho más que aprender de lo que uno pudiera pensar, ¿no? Pero el acercarnos a ellos, acercarnos a esta literatura, nos permite a cada uno de nosotros, ¿no?, contemplar en profunda dimensión cómo Dios, el Dios de la historia, se inserta en la historia, como el Dios trascendente, ¿no?, el Dios que nadie lo puede contener, como dijo el profeta, ni el mismo universo puede contener la gloria de Jehová, cómo este Dios, ¿no?, se hace tan cercano a la historia del ser humano, a sus luchas, a sus tentaciones, a sus caídas, a sus triunfos, a sus éxitos, a su alegría, a su llanto, todo lo que tiene que ver con la historia nuestra, diríamos, encontramos al Dios que se hace presente. Bien, hemos avanzado, queridos hermanos y hermanas, en estas grandes temáticas de la materia, ¿no? Primero hicimos un recorrido histórico, que creo que nos volvimos histéricos todos después de ver el recorrido tan largo, ¿no? Con muchas fechas, muchos nombres, muchos acontecimientos, muchas acciones, etcétera, etcétera. Son más de 1000 años de recorrido, ¿no? Después vimos, hermanos, cómo leer el Antiguo Testamento nos presenta diversas obstáculos, diríamos, ¿no? Y dijimos que esos obstáculos son de orden científico, de orden moral, de orden teológico, ¿no? E histórico. Luego estuvimos introduciéndonos en aquellos grandes valores, ¿no? El Antiguo Testamento no es el Antiguo Testamento de oscuridad, ni de terror, ni de miedo, sino más bien es la anticipación de lo que será la aparición más gloriosa que tenemos en el mundo, que es Jesucristo, ¿no? Y el Antiguo Testamento nos revelará un Padre, un Dios paternal, ¿no es cierto? Un Dios que aconseja, un Dios que exhorta, un Dios que se goza, en fin, y que es un Dios que nunca, por más que el hombre ha querido dejarlo de lado, Dios sigue insistiendo, ¿no? Él no se desentiende de su creación y de sus criaturas. Y bueno, para concluir esta materia, que insisto, es una introducción realmente, estamos parados en un mirador donde quisimos ver como que la ciudad en la mayor generalidad que se pudiese contemplar. Y a partir del otro año estaremos ya involucrándonos en las partes específicas de cada libro, cada texto, e iremos profundizando mucho más. Bien, lo que vamos a ver ahora en esta última semana va a ser los grandes temas que encierra de manera muy general cada uno de los 39 libros o de los 4 apartados que nosotros tenemos en el texto sagrado. No olviden, hermanos, no olviden, siempre ténganlo presente, la Tanaj o la Biblia hebrea está compuesta por 3 partes. Siempre. Recuerden, Tanaj, Biblia hebrea, Canon de Palestina, como quieran llamarlo, está compuesto por 3 grandes secciones, que es la Torá, que tiene que ver con los 5 primeros libros de la Biblia, que es la ley. Luego vendrán los Nevi'im, que tendrán que ver con los profetas anteriores, profetas posteriores, y finalmente tendremos los escritos.
Nosotros adoptamos la forma griega y nuestra división de los libros no es en 3 partes, sino en 4. Muchos dicen que son 5, pero bueno, depende de cómo los veamos, ¿no? Entonces, para nosotros es la Torá, o más bien, no es la Torá, es el Pentateuco, ajá, en el canon alejandrino o canon griego, el Pentateuco. Luego vendrán los libros históricos, luego vendrán los libros poéticos, y ahí es donde hacen muchos alguna diferencia y dicen que debe decirse, y otra sección de libros sapienciales. Pero hay autores que manejan la misma denominación en una sección, poéticos y sapienciales. Y finalmente tendremos los profetas, ajá, que para nosotros los hemos dividido en profetas mayores y profetas menores. A ver, no sé, hermanos, si yo en clase dije por qué decimos profetas mayores y profetas menores. No sé si ustedes recuerdan en clase. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Por qué decimos profetas mayores y por qué decimos profetas menores? No recuerdo si lo charlamos en su momento, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea del por qué decimos profetas mayores y profetas menores? ¿Unos eran más peticitos que los otros? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué los hemos denominado de esa forma? Porque dijimos que profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, para nosotros, ¿no? Para Puede la ser Biblia porque, griega. permiso, Ya, ya, amigo. puede ser porque sus escritos son más largos y los otros son más cortos. Exactamente, exactamente. No es porque unos sean más importantes que otros, ¿no? No es que Abdías, que realmente es un librito, no sé por qué le decimos libro, porque no es un libro, es apenas un tratado, es media carilla, la profecía de Abdías, ¿no es cierto?, en comparación con los 60 y tantos capítulos de Isaías, pero no quiere decir que es más importante Isaías que Abdías, ¿no? En ese sentido. Entonces dice profetas mayores, pues son los más largos en extensión, mucho más largos. Y menores, porque evidentemente la extensión en la que se escribió es mucho más corta, pero no es porque sea uno más importante y el otro es como de segunda categoría. Muy bien, vamos entonces a ver el Pentateuco. Vamos a hacer un recorrido, queridos hermanos y hermanas, por el Pentateuco, y vamos a mirar cuáles son los temas, los grandes temas, las grandes ideas que se encierran en el texto sagrado. Si hoy y la próxima clase, la primera hora, logramos terminar todo el recorrido, me dará tiempo de hacer una explicación, tal vez mucho más breve, de la narración del primer fratricidio, que es el tema de la muerte el asesinato de Abel en manos de Caín. Ahí me interesaría hacer una exégesis con ustedes para que más o menos vayamos viendo la importancia que tiene, los simbolismos que tiene esta historia, ¿no? Y lo importante que es. Así es que voy a irme un poco rápido, hermano, porque finalmente la información va a estar en la plataforma. No necesito que se la aprendan toda, pero al menos que tengan como que una idea de lo más importante. ¿Ok? Vamos a ver, si llegamos, llegamos. Y si no, bueno, lo dejamos para cuando veamos Pentateuco. Ahí podemos hablar sobre esta narración del primer fratricidio. La verdad es sumamente interesante, sumamente interesante. Bueno, vamos. Vamos primero a mirar el contenido, grosso modo, de todo el Antiguo Testamento, que insisto, está dividido en 4 grandes secciones para nosotros. Ajá. Pentateuco, libros históricos, libros poéticos y sapienciales, y el cuerpo profético. ¿Ok? Muy bien. Vamos primero a ver los grandes temas. Estos temas, hermanos, son muy comunes para nosotros, ¿no? Los hemos aprendido incluso desde pequeño. Sabemos que penta significa 5 y teujos es un estuche,
¿no? Donde se guardaban los 5 rollos. De ahí viene la palabra Pentateuco. 5, que vendría a ser Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Estas denominaciones, hermanos, vienen básicamente del griego, ¿no? No así son nombrados en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea nosotros no encontramos Génesis, no encontramos Éxodo, ni nada por el estilo, sino que la Biblia hebrea va a nombrar a los primeros 5 libros de la Biblia con la primera palabra con la que aparece el libro. Ajá. Entonces, Bereshit será, por ejemplo, el libro de Génesis, porque Bereshit significa en el principio, que así es como está el primer libro. Pero bueno, nosotros nos guiamos por esta transliteración de los nombres, ¿no? Y entonces vamos a ver Génesis. Génesis, hermanos y hermanas, empieza con los orígenes del mundo. Que esto es una historia sumamente importante porque es allí, en esta historia, donde se va a dar por sentado que todo proviene de Dios, de Jehová Dios. La Biblia comienza con esta magnífica y fascinante declaración. Entonces, el primer versículo de Génesis 1:1 nos titula todo el libro, diríamos, ¿no? Todo el libro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El autor y su obra están encerrados en el primer libro. Y entonces eso nos retrotrae a los comienzos de nuestro mundo. Más allá de los conflictos científicos de los cuales ya hemos hablado, entendemos que el Génesis va a establecer con profunda y absoluta claridad que el creador de todo no son los dioses antiguos, no son los dioses babilónicos, no son los dioses egipcios, no son los dioses asirios, no son los dioses hititas, ¿no? Los dioses acadios, no son ninguno de esos dioses, sino que el verdadero Dios, el Dios que se ha revelado en su pueblo, es el que creó todo. En estas pocas palabras, en el libro de Génesis, el autor establece las grandes verdades fundacionales, que hay un solo Dios. Esa es una verdad fundacional. El monoteísmo está sustentado en esta declaración. Algo que el pueblo de Israel durante su constitución estuvo lleno de un politeísmo impresionante. Adoraban lo que uno ni siquiera se puede imaginar. Entonces la narración del Génesis, ¿no? Génesis significa orígenes, ¿no? El origen, Génesis, el origen, nos va a plantear, hermanos, estas grandes verdades fundacionales. Primero, que hay un solo Dios. Y ese Dios, hermanos, existe ya desde el comienzo, es decir, este Dios no se crea con la creación. Más bien, es un Dios eterno. Es un Dios que desde la eternidad, Él es capaz de decir las palabras. No es un Dios creado, es un Dios eterno. Y sobre todo, lo más importante, hermanos, es declarar el señorío de este Dios. El señorío, ¿no? El Señor, ¿no? Que vendría a ser básicamente que toda la creación es de su mano, ¿no? De su mano. Y en esas verdades descansa la fe. No solo la fe judía, también la fe cristiana. Nosotros a través del Génesis reconocemos que el único creador de todas las cosas es Dios. Todo descansa en esto y aquí es donde discurre, donde va a iniciar, donde va a tener sentido, queridos hermanos y hermanas, toda la narración bíblica. Todo lo que vamos a ver en los siguientes episodios, las tradiciones patriarcales, el pueblo en Egipto, la salida del pueblo del desierto, la guianza de Dios por el desierto, la conquista de la tierra prometida, la época de los jueces, la monarquía, todo eso, hermanos, todo eso tendrá su peso, tendrá su origen básicamente en el título con el que inicia Génesis.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ajá. Aquí inicia todo. ¿Cuáles son los pasajes claves, hermanos, que debemos tener como una mirada general? De los 50 capítulos que tenemos en el libro de Génesis, ¿no? Los capítulos del 1 al 11 vendrán a tratarse, como lo vamos a ver en su momento, como una narración teológica, con muchos simbolismos, con mucha fuerza, ¿no? Vamos a ver cómo en estos pasajes del 1 al 11 vamos a encontrar primero la creación y la corrupción del mundo establecidos en el capítulo 1, 2 y 3. ¿Ah? Y en estos capítulos vamos a encontrar el sábado. Es algo muy importante, hermanos. Vean cómo el sábado se coloca desde la creación. Cuando todavía no hay pueblo de Israel. Cuando alguien nos dice, no, es que el sábado es para los judíos y Dios lo clavó en la cruz por los ritos que le pertenecían a los judíos, pues baste solamente leer el Génesis para darnos cuenta que el sábado fue instituido muchísimo, muchísimo tiempo antes que Israel existiera. Ajá. Bien, tenemos la siguiente historia dentro de estos capítulos que tienen que ver el fratricidio, donde Caín mata a su hermano Abel en el capítulo 4. Tenemos Noé y el diluvio universal, ¿no? Hay dos narraciones interesantes que hay sobre el diluvio. Y después tendremos lo que es la Torre de Babel. En esos grandes temas estaríamos abarcando los primeros 11 capítulos. Posteriormente, el libro del Génesis va a traernos, hermanos, a la memoria tradiciones con un alto sentido religioso, un alto sentido de cómo inicia esta identidad que Israel va a plantar en un personaje llamado Abraham. Entonces el Génesis nos presentará las tradiciones orales de los patriarcas. Ajá. Y entonces tendremos las tradiciones de Abraham del capítulo 2 al capítulo 25. Las tradiciones de Isaac, que son muy pocas, ¿no? No tenemos muchas tradiciones del patriarca Isaac. Luego vendrán las tradiciones del patriarca Jacob, del capítulo 27 al 36. Y finalmente, hermanos, de manera sumamente interesante, el autor sagrado se va a centrar ¿cómo se llama? En un hijo de Jacob, que en este caso será José, ¿no? Y se presentará como un cuarto patriarca, diríamos, porque fíjense, del capítulo 37 al 50 son muchos capítulos, ¿no? Demasiados, donde se encierra la tradición de el hijo de Jacob. Entonces el Génesis, en términos generales, estará planteado con estas grandes temáticas. Abraham, Isaac, Jacob, José serán las grandes narraciones que tendremos en el Génesis. Posteriormente, hermanos, estaremos pensando que la historia universal del hombre en la tierra empieza con los orígenes del mundo. A eso se le llama la cosmogonía. Cuando ustedes escuchen hablar de la cosmogonía, se refiere a los orígenes del mundo, ¿no? De cómo el mundo fue creado. Y sobre todo, queridos hermanos y hermanas, a alguien importante que es el hombre, ¿no? La humanidad. La antropogénesis, que es básicamente la formación del hombre. Esta historia universal, hermanos, después narra la historia de la creación con sus consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia, hermanos, del pecado? Pues la muerte. Se multiplica el pecado, viene el diluvio. La formación de planes para construir una torre de Babel, que hay dos sentidos. Uno, el primer sentido es para que si volviese a haber un diluvio, no muriesen, sino pudiesen ascender a la torre, ¿no? Pero el otro sentido, que es mucho más profundo, es que construir una torre de Babel significaba
que podían llegar hasta lo alto del cielo. ¿Quién vive en el cielo? ¿Quién vive en las alturas? Dios. Dios. Entonces el ser humano en la Torre de Babel sigue demostrando que quiere él ser como Dios. Lo mismo fue lo que le pasó a la mujer con la serpiente, con que Dios ha dicho que si comieres de este árbol morirás. Bueno, yo les digo que no, realmente sí. Si ustedes comen de ese árbol, seréis como dioses. Ese ha sido siempre el grave problema del ser humano, ¿no? Querer ser como Dios. Bueno, y todos sabemos que el Señor confunde las lenguas de los constructores, y entonces es allí donde estas historias están ampliamente reflejadas en las mitologías de los pueblos. Es decir, todos los pueblos antiguos tenían un origen, tenían su propia historia, ¿no? Y la contaban a partir de sus propios dioses. El pueblo judío establece una historia, ¿no? Pero que esa historia, como dijimos al principio, está basada en el monoteísmo, ¿no? En el sentido de un solo Dios, el Dios de Israel, creador de todo cuanto existe. Bien, en el Génesis, hermanos, vamos a encontrar hay testimonios arqueológicos que coinciden con el conocimiento bíblico en las siguientes áreas, que es la estructura familiar, por tanto, dejará el hombre a su padre junto con el matrimonio, el comercio, ¿no? Compra, contratos. Hay formas muy curiosas de hacer una promesa, por ejemplo, ¿no? De hacer una promesa. Ah, bueno, hay algunas cosas interesantes en la Biblia que si nosotros no conociéramos un poco las costumbres, ni cuenta nos daríamos de que eso existiera. Bien, ha constatado la arqueología, las ciudades, la geografía, los nombres. Es decir, que la arqueología en los últimos años ha respaldado, ¿no? Lo que el libro de Génesis nos ha presentado. Eso quiere decir, hermanos, que este libro lo que nos narra nos lo hace de una manera real, de una manera que incluso históricamente se puede comprobar. O sea, la Biblia sigue llevando la delantera. Bien, después nos lanzamos al Éxodo, hermanos. ¿Y qué es lo que decimos acá? Bueno, tras la muerte de José, que ese es el hecho con el que cierra el libro de Génesis, ¿no? José muriendo, Jacob muere, bendice a los dos hijos de José, Efraín y Manasés. No se olviden de estos dos nombrecitos y no olviden que estos dos nombrecitos, Efraín y Manasés, vendrán a ser los hijos de José. Que cuando el pueblo, hermanos, entra a la tierra prometida, no hay una tierra para José, ¿no? Sino que hay una tierra, se reparte la tierra, una parte para Efraín y otra parte para Manasés, que vendrían a ser los hijos de José, nietos de Jacob. Y solo pasa con José, no pasa con ninguno de sus otros hermanos. Bien, tras la muerte entonces de José, el pueblo de Israel florece, se multiplica en Egipto, pero los egipcios olvidaron muy pronto que José había hecho un montón de cosas, principalmente para salvarlos de la grande hambruna que se desató años atrás. Y como pasa en todo, hermanos, cuando los años pasan, la gente se empieza a olvidar de nosotros. Se empieza a olvidar de nosotros y ya no sabe ni quiénes somos, ¿no? Entonces, de parte de los gobernadores de Egipto, empieza a haber un gran recelo, empieza a haber un gran odio que permitió que Egipto o los egipcios terminaran, ¿no? Esclavizando a los israelitas. Esa historia la vemos en el Éxodo. El Éxodo entonces ofrece algunos datos que, dentro de ciertos márgenes de probabilidad, permiten delimitar la época en que acontecieron los hechos referidos. Más o menos podríamos ubicarnos en una línea de tiempo histórico de saber cuándo se da el tema del Éxodo, ¿no? Tales datos, aunque no bastan para establecer fechas precisas, son de un innegable valor histórico.
Esto es muy importante, hermanos, porque en el campo científico lo que no es comprobable no es real. Pero se ha podido, hermanos, datar más o menos. Por ejemplo, que el capítulo 1, versículo 11 del Éxodo revela que los israelitas que estaban en Egipto durante 430 años, ¿no? Más de 4 siglos, fueron obligados a trabajar en la construcción de 2 ciudades. Eso dice el libro del Éxodo. Una era Pitón y la otra era Ramsés, ¿no? Llamada en egipcio, comúnmente los arqueólogos, principalmente los egiptólogos, la han llamado Casa de Ramsés. Y este hecho, hermanos, sucedió entre finales del siglo XVI y principios del siglo XV antes de Cristo, o sea, muchos, muchos años atrás. Este dato que plantea la Biblia, ¿no? Sobre Pitón y Ramsés, ha hecho establecer de manera extrabíblica y con base en la información arqueológica que existieron estas ciudades y por lo tanto el relato bíblico tiene confiabilidad. Ajá. Solamente para entender claramente que aún la arqueología sigue respaldando el dicho bíblico. ¿Cuáles son los temas importantes que debemos entender y tener muy claros en el libro del Éxodo? Bueno, los pasajes y hechos claves son los siguientes. Del capítulo 1 al capítulo 15, encontraremos la historia cuando Israel, todo lo que es la historia de la esclavitud y la salida, la liberación que tiene Dios hacia Israel. Las plagas, ¿no? Y todo esto que tiene. El segundo tema, ¿no? O pasaje importante en el Éxodo, del capítulo 15 al 18, vamos a encontrar la primera marcha que tienen los israelitas saliendo de Egipto hasta el monte Sinaí. El monte Sinaí o monte Horeb, como otras tradiciones le dan a este nombre, ¿no? Encontraremos que en este monte habrá 2 circunstancias o 2 hechos fundacionales, muy importantes, que vendrá a ser el capítulo 19 al 24, el tercer hecho, que es el pacto de Dios en el monte Sinaí. ¿Y cuál será el pacto que Dios hará con su pueblo? Pues lo hará de 2 formas, ¿no? A través del decálogo divino, que serán los 10 mandamientos, que los que nosotros sabemos y ojalá los podamos saber de memoria, ¿no? Yo aprendí desde muy niño de memoria los mandamientos de Dios. Bueno, no estaría mal que también podríamos aprendérnoslos. Y el pacto de la alianza, el código de la alianza. Ya lo estaremos explicando mucho más, pero vayan como que abriendo el oído, ¿no? Porque vamos a hablar, cuando entremos al Antiguo Testamento, se va a hablar mucho sobre el código de la alianza y lo que es la historia deuteronomista. ¿Ah? Entonces, se va a hablar mucho de eso en otras materias que vamos a tener. Pero desde ahora estaría bueno que ustedes sepan que en este acto, cuando Moisés guía al pueblo al Sinaí, se dan estos 2 pactos. Los 10 mandamientos, los que nosotros conocemos, y el código de la alianza. Luego el Éxodo tendrá algunas normativas o prescripciones en cuanto a la construcción del tabernáculo, porque Dios va a acompañar a su pueblo durante el desierto. Tenemos aquí la historia de la construcción del becerro de oro, ¿no? Las tablas se quiebran, Moisés quiebra las tablas donde traía los 10 mandamientos. Hay una renovación del pacto, Dios vuelve a decir, está bien, bueno, vamos a volver a empezar, ¿no? Ya que empezamos mal, pues vamos a ver si podemos empezar bien otra vez. Y finalmente, hermanos, viene las indicaciones de cómo se construye ya el tabernáculo o la tienda de reunión. Estos serán los temas y los pasajes clave para poder entender el libro de la liberación, el libro de la salida, ¿no? A eso se refiere el Éxodo, la salida. Bien, nos centramos ahora en el tercer libro de esta
grande sección, muy importante para el cuerpo, para la fe judía, perdón, porque dentro de la Torá vamos a encontrar, hermanos y hermanas, en medio de la Torá, el libro de Levítico. ¿Ah? La Septuaginta, la Biblia griega, ¿no? El canon griego, llamó a este tercer libro, el Levítico, posiblemente para indicar que se trata de un texto destinado de manera particular a las funciones de los levitas. Como ustedes saben, hermanos y hermanas, desde Moisés se estableció que los levitas no iban a poseer tierra prometida. Ellos no tuvieron un territorio para los levitas. Ellos vivían del templo y vivían en el templo. Esa era su heredad, ¿no? Esa era su porción de tierra, diríamos. Y entonces, todos los descendientes de Leví, que serían los levitas, tendrían que encargarse de ejercer el ministerio sacerdotal y atender todos los detalles del culto tributado a Dios por los israelitas. Es decir, que los levitas se iban a encargar de toda la liturgia que se desarrollara en el templo. Por lo tanto, esta tribu sería pues rebendecida, porque ellos serían los que estarían en contacto más directo con la divinidad. La Biblia hebrea, ¿no? Conforme a la norma observada en todo el Pentateuco, que es mencionar la primera palabra que aparece en el libro, no se llama Levítico, sino se llama Guayikra, que significa y llamó. Si ustedes agarran su Biblia y ven con qué empieza el libro de Levítico, van a entrar con esta palabra que es, esta frase que es y llamó. En hebreo sería Guayikra. Ajá. Lo que dijimos, en el reparto de la tierra que se hace en Canaán, los levitas, es decir, todos los descendientes de la tribu de Leví, recibieron un lugar de territorio, ¿no? 48 ciudades donde habitar repartidas entre las tierras asignadas al resto de las tribus. Ellos, en cambio, habían sido separados por Dios para servir, para que cuidaran, ¿no es cierto? Para que cuidaran las cosas de Dios, sagradas y celebraran los oficios religiosos. Esa es la función específica asignada a los levitas, sobre todo después de que el culto y cuanto en él se relacionaba quedó todo ya cuando el templo de Jerusalén pues adquiere su mayor dimensión. Entonces fueron como repartidos, pero ellos no tenían no hay una porción de tierra que digan, esta tierra es levita. Ellos vivían del templo y fueron separados o designados para el tema del templo. Ahora, es muy importante que entendamos, hermanos, que este libro, el libro de Levítico, no nos dice ninguna narración, no hay narraciones en este libro. Salvo dos por ahí que están, que es el fuego prohibido de Nadab y Abiú, si no mal recuerdo los nombres, ¿no? Y otra narración que hay entre medio del libro de Levítico. Este libro, hermanos, no nos dice nada, o sea, no hay una narración del desierto, no hay una narración son puras prescripciones rituales. Ajá. Y ustedes saben, hermanos, que durante muchos siglos, hasta antes de que el templo fuera destruido, el libro de Levítico era altamente venerado, diríamos. Por eso está en medio del Pentateuco. Ajá. Por eso se inserta a la mitad. Está Primogénesis, Éxodo y luego Números y Deuteronomio. A la mitad se establece el libro de Levítico, porque este es el libro, hermanos, que va a regular todos los actos que se llevan a cabo en el templo. Y ustedes saben, hermanos, que ya cuando está la época de David, de Salomón, ¿no? De los distintos reyes del sur, pues el templo de Jerusalén adquirió una fama, adquirió una importancia impresionante. Y bueno, con eso también los levitas tuvieron mucha influencia en cuanto a la forma en que se desarrollaron muchas cosas durante, en la fe judía durante el exilio. Ajá, durante el exilio.
Entonces, el libro de Levítico, por eso se planta a la mitad. No tenemos narraciones históricas acá, solo son prescripciones rituales, litúrgicas, porque todo iba en función del templo. Entonces, todo lo que tenía que ver con el templo era sagradísimo, ¿no? Sagradísimo. Y es por eso que el libro de Levítico se ubica a la mitad del Pentateuco. Una vez interrumpida la narración, porque nosotros nos quedamos en el desierto cuando Israel emprende la marcha después del Sinaí, después de todo lo que vimos, ¿no? Entonces, ahí volvemos al libro de Números, pero perdón, antes de Levítico, de abandonar Levítico, estos serían como los temas más principales. Ajá. Ofrendas y sacrificios, consagración del sacerdote, leyes sobre la pureza y la impureza legal, la ley de santidad. Hay un interesante capítulo de bendiciones y maldiciones y sobre todo las reglas o las normas que tienen que ver sobre lo consagrado a Dios. ¿Se dan cuenta? No tenemos narraciones históricas. Es como si hubiéramos hecho una pausa a finales del Éxodo para meternos a Levítico, ver todo lo que tiene que ver con el templo, ¿no? Y entonces ahí recién empezamos nuevamente la narración histórica y volvemos a entrar al desierto. ¿Dónde miramos esto, hermanos? En el libro de Números. El nombre español del cuarto libro del Pentateuco procede del latín liber numerum, numerorum, que significa el libro de los números, que se tomó básicamente o que es una traducción de cómo la Biblia griega le dio nombre a este libro. Y la Biblia griega lo llamaba aritmo, que significa números. ¿Por qué se le dio este nombre a este libro, diríamos, no? Porque números, no sé, no me suena algo muy sagrado que diríamos. Es números, ¿no? Cualquier número. Bueno, esto tiene mucho que ver, hermanos, porque como ustedes saben, yo ya se los he dicho en otras ocasiones, los libros no fueron titulados cuando se escribieron. Fue mucho tiempo después cuando se le da un nombre y dirán, bueno, a este libro, ¿cómo le nombramos? Y bueno, el libro de números se le dice así, hermanos, porque hay dos grandes censos en este libro. Hay muchos números, diríamos. En el capítulo 1 y el capítulo 26. Tenemos también números respecto del reparto del botín de guerra tras la victoria de los israelitas sobre los madianitas. Hay una guerra ahí que nos establece sobre Madián. Y finalmente, ciertas precisiones de orden cuantitativo relacionadas con los sacrificios y las ofrendas. Es decir, hay muchos números en este libro. Por eso se optó la Biblia griega llamarle números, y nosotros le pusimos de latín libro de los números. Como pasa en el caso anterior, en la Biblia hebrea, no se titula número, sino se llama Bemidbar, que significa en el desierto, que esa es la primera palabra con la que inicia este libro. Que básicamente, hermanos, también tiene mucho que ver. Porque si hablamos de números, bueno, vemos que el libro está lleno de números para todos lados. Pero si nos atenemos al nombre que tiene este libro en la Biblia hebrea, pues también tiene sentido, porque tiene que ver todo lo referente a el peregrinaje del desierto que tuvo el pueblo de Israel. Después del Sinaí, hay un peregrinaje de 40 años, ¿no? Hasta que llegan a orillas del río Jordán. Entonces, también puede llamarse el libro del desierto o en el desierto, porque este libro nos va a narrar las siguientes historias. En este libro, hermano, vamos a llamarlo como lo tenemos en nuestras Biblias. En Números se pone de relieve la personalidad y la obra de Moisés. Es un libro que exalta la figura del gran libertador. Ajá.
y no lo presenta solo como el gran libertador, sino como un gran legislador. Porque entonces, hermanos, durante muchos siglos se va a asociar, va a haber una asociación de figuras entre Moisés y la ley. Y llegó un momento, hermanos, en que decir Moisés era decir la ley, ¿no? O decir la ley casi era pronunciar el nombre de Moisés. Bien, esto lo encontramos en Números. Números exalta la figura de Moisés, pero también, hermanos, se organiza a los israelitas en este libro para guiarlos durante los años de su peregrinación en la tierra prometida, por el desierto, evidentemente. En el cumplimiento de este cometido, para guiar a este gran pueblo, ¿no?, a la tierra prometida, Moisés, que siempre actuó con total fidelidad a Dios y movido por el amor a su pueblo, se sintió muchas veces abrumado por la pesada carga moral de su responsabilidad. Y sobre todo, hermanos, porque tenía mucha presión del mismo pueblo. El pueblo mismo le dijo en muchas ocasiones: ¿cómo es posible que vos nos hayas sacado de este lugar? En Egipto teníamos carne, había melones, cebollas, ¿no? Puerros, había grandes ollas de comida. Y vos nos sacaste para matarnos de hambre en el desierto. Aquí hay grandes tradiciones que insisto, van a reflejar la tensión que existía entre la figura de Moisés y lo que el pueblo ya en ese momento pues ya no estaba tan a gusto con la figura del gran libertador. Pero con todo y eso, Moisés no cejó ni un instante, no bajó los brazos ningún instante en su empeño, y hasta el fin de sus días terminó la encomienda que el Señor le había dado. Cuando vio ya acercarse el momento de su muerte, tomó las precauciones necesarias para que su sucesor, Josué, pudiera llevar a buen fin la encomienda de arribar a la tierra prometida y tomar posesión de ella. Ajá. Ahí vemos en este libro donde se empieza a hacer la preparación de pasar la posta, ¿no?, de Moisés hacia Josué. Y bueno, si podríamos esquematizar la grande temática que aparece en el libro de los Números o en el desierto, encontraremos, ¿no?, primero una primera parada, que es la permanencia en el Sinaí. Luego se levantará el pueblo e iniciará su peregrinaje hacia una larga marcha de aproximadamente 40 años hasta las llanuras de Moab, que vendrían a ser básicamente lo que está en la foto, hermanos, esas llanuras, todos esos desiertos. Pues no sabemos si siguen siendo los mismos, pero tendrían esta imagen, estas montañas que aparecen en la pantalla, el lugar donde el pueblo tuvo que ir peregrinando, sorteando lo que existía, ¿no?, de peligros. Y vamos a terminar ya estacionados, ¿no?, llegando ya a las llanuras de Moab, a partir del capítulo 22 y al capítulo 36, que serían los tres grandes temas que tienen que ver con el desierto, la marcha del pueblo, desde que sale del Sinaí hasta que llega a las llanuras de Moab, junto al río Jordán, antes de cruzarlo para poseer la tierra prometida. Y entonces llegamos al final, ¿no?, de un muy breve recorrido, diríamos, de muchos cientos de años, a este libro, ¿no?, que ya finalmente se conocerá como el libro del Deuteronomio. Ajá. De aquí que ustedes escucharán después en varias clases que tengamos cuando hablemos de Pentateuco, de libros históricos, etcétera. Hablaremos mucho del pacto de la alianza y de la historia deuteronomista. Ajá. Y vendrá de este libro. ¿Qué significa Deuteronomio? Bueno, en hebreo se llama Devarim.
que significa palabras, que son con las que comienza el libro. La Septuaginta lo llama Deuteronomio como segunda ley, porque encontramos en el Deuteronomio una segunda narración o redacción, diríamos, de los 10 mandamientos. Y va a ser sumamente interesante cuando veamos estos libros a profundidad, cómo estas dos leyes, diríamos, ¿no? Una la que se da en el Sinaí y otra que se da aquí en el Deuteronomio, son diferentes, tienen otro contexto, tienen otro matiz muy interesante, ¿no? Entonces se le llamará la segunda ley, no porque sea diferente, sino porque se repite la ley, aunque en algunos casos va a omitir algunas cosas y en otros casos va a añadir otras cosas que no aparecen en la ley que está en el Éxodo. Bien, el Deuteronomio pone de manifiesto lo que Dios quiere de su pueblo escogido. Aquí vendrá largos discursos de Moisés, donde Dios les dirá a su pueblo lo mucho que los quiere, el pacto que hizo con sus papás, que no se olviden de él, y da muchas indicaciones de cómo tiene que comportarse el pueblo una vez que cruza el río Jordán. Vean en la foto, ahí está la foto, el monte Nebo, donde la tradición dice que Moisés sube para contemplar la tierra de Canaán. Todos sabemos que el Señor le dije, bueno, mira la tierra, pero no entrarás a ella. Una vista hermosísima, de verdad es sumamente cautivante, ¿no? Será en este lugar, en el monte Nebo, donde se da la despedida y donde hay un traspaso de mando de Moisés para con Josué, etcétera. Bueno, entonces en este libro, hermanos, Dios pone de relieve que el pueblo no olvide que es un pueblo escogido, que Dios ha tenido una relación especial con el pueblo, ¿no? Que Yahvé es realmente el creador de todo el cielo y la tierra. El capítulo 10, versículo 14, hermanos, va a recuperar ¿cómo se llama? El sentido de Génesis 1:1, ¿no? Y en este libro, al pueblo se le recordará que solo hay un solo Dios, creador y sustentador de todo cuanto existe. Y entonces el capítulo 10, versículo 14 dirá, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces siempre va a haber un recordatorio de que no olvide el pueblo que Dios es el Señor. Pero también, hermanos, como les dije, en este libro les va a recordar de manera reiterada la exclusiva base del amor que Dios ha tenido para Israel a través de la alianza. O sea, Israel será un pueblo especial para Dios, pero eso no significa que será el único. Dios había elegido a su pueblo desde Abraham, Isaac y Jacob, a quienes prometió que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Estábamos a punto ya en el libro del Éxodo que el pueblo cruce el río Jordán para obtener esta promesa que Dios le dio a los padres de ellos, a los patriarcas, ¿no? Principalmente a Abraham. El cumplimiento de la promesa está permanentemente contemplado en el horizonte del Deuteronomio. El Deuteronomio, hermanos, es un mirador que nos deja ver con diáfana claridad el cumplimiento de la promesa. Dios es un Dios que promete, pero su promesa se cumple. Y eso el pueblo lo tiene que saber, no lo tiene que olvidar, como nosotros no tenemos que olvidar. Si Dios ha prometido, Dios cumplirá. Y el Deuteronomio es eso, el Deuteronomio es decir, bueno, estamos ahora sentados junto a la orilla del río Jordán, Moisés va a morir, pero Dios levantará a alguien para que nos conduzca a la tierra prometida. Y eso lo será a través de Josué. Entonces, el Deuteronomio le dirá al pueblo, ¿no?, que ellos estuvieron esclavos en Egipto y que Dios con mano fuerte y brazo extendido los sacó de la esclavitud.
Estos hechos de poder y de señorío por parte de Yahvé harán que el pueblo no olvide bajo ninguna circunstancia que Él es el único Dios. Yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios. No te harás imágenes diferentes a mí, ¿no? No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, tercera y cuarta generación, pero que hago misericordia de millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Entonces, va a ser muy importante, hermanos, que el pueblo no olvide que solo hay un Dios. Y eso lo vamos a mirar o lo contemplamos en el libro del Deuteronomio. ¿Cuáles serían, hermanos, los grandes temas que aparecen en este libro, en esta sección? Bueno, tenemos el primer discurso de Moisés, el segundo discurso, ¿no? Hay dos grandes discursos que se pone el autor bíblico, pone en labios de Moisés, ¿no? Los grandes discursos mosaicos. Hay un código deuteronómico que este código va a acompañar al pueblo durante muchos siglos. Ajá. Bendiciones y maldiciones, el pacto de Dios con Israel y las últimas disposiciones que cierran básicamente con la muerte de Moisés. Vean ustedes, queridos hermanos, que este libro va a ser muy importante, porque este es el libro que después se perderá, diríamos, en el tiempo, ¿no? O se olvidará, ¿no? Nadie más volverá a leerlo ni sabrá qué prescripciones Dios puso en este libro. ¿Y qué es lo que sucederá? Que cuando Josías empieza a hacer refacciones en el templo, se van a encontrar el libro de la ley, que muchos estudiosos entienden y reconocen que ese libro de la ley pudo haber sido el mismo Deuteronomio, este libro del que estamos hablando, ¿no? Y que el pueblo se olvidó, ¿no? Entonces, cuando el escriba Safán, no sé si era el escriba o el sacerdote, le lee al rey Josías lo que dice este libro, ¿no? El libro de la ley del Señor. Dice que el rey rasga sus vestidos y dijo, ¿cómo es posible que nos hayamos olvidado de la palabra de Jehová? Entonces, este libro, hermanos y hermanas, será muy importante en la fe judía, en la teología que se va a desarrollar a través de los tiempos. Todo esto se va a basar en el libro del Deuteronomio. Por eso se le llama la tradición, la historia, la escuela deuteronomista. La historia deuteronomista. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, queridos hermanos y hermanas, hicimos un recorrido de cuáles serían los libros o los eventos más importantes que tiene el Pentateuco. Seguramente muchos los conocemos, son familiares a nosotros, pero es muy importante que sepamos que estos primeros 5 libros de la Biblia son fundamentales conocer las historias más generales que este libro encierra, pues para saber más o menos de dónde vienen todas las historias que vamos a ver posteriormente. Y que cuando lleguemos al tiempo de Jesús, Jesús hablará mucho de Deuteronomio, Jesús hablará mucho del libro del Génesis, ¿no? Cuando, por ejemplo, le pregunten a Dios sobre el divorcio y el Señor dijo, miren, a Moisés se le dijo que sí, que podía haber carta de repudio, pero yo les digo que desde el principio no fue así. Entonces Jesús se retrotrae hacia un aspecto fundacional de la fe universal, que es el matrimonio, ¿no? Que no es exclusivo del pueblo de Israel, que eso aparece en Génesis 2, ¿no? En Génesis 2. Muy bien. Entonces, eso sería, hermano, sería básicamente que conozcan cuáles son los grandes temas. Los vamos a estar viendo ya cuando veamos la clase, porque tenemos todo un curso sobre Pentateuco. Entonces, vamos a entrar más de lleno a conocer estas historias, pero al menos me gustaría que ustedes tuvieran sentido al respecto. Bien, antes de irnos a tomar un recesito chiquitito, ¿hay alguna pregunta sobre esto, hermanos? ¿Lo conocían?
¿Sabían de estas historias? ¿Las ubicaban? ¿Todo bien? Bueno, vamos a tomar, de todas maneras, le digo, la información va a estar en la plataforma, ustedes pueden seguirla teniendo ahí a la mano, y repasándola y de a poquito ir aprendiéndosela de memoria, para que cuando yo les diga historia deuteronomista, ustedes sepan de qué se trata el código deuteronómico, ¿no? Cuando yo les diga el pacto de la alianza, bueno, sepan que ese pacto se dio a la par de los 10 mandamientos. Cuando veamos que se dio una segunda ley, que tiene que ver la que aparece en Éxodo con la que aparece en Deuteronomio, etcétera, etcétera. Entonces ya más o menos la idea es ir aprendiéndonos esos grandes temas. Muy bien, vamos a tomar 5 minutitos de receso y volvemos a la clase para tratar de avanzar lo más que podamos y a ver si llegamos a hacer la exégesis de Caín y de Abel. ¿Ok? 5 minutitos.